¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Sabrina Duque, ella es periodista, es una cronista latinoamericana de las más representativas, creo que de las más leídas también y bueno, más admiradas por mí. Y sé que por ustedes también. Gracias, Sabrina, por concederme la entrevista. Gracias, Romina, por invitarme a la entrevista. Estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo. Imagino que igual es un poco especial porque ahora Perú está de país aliado, por así decirlo, en la FIL con Ecuador. Tú siendo ecuatoriana, ¿cómo te siente un poco esto? ¿No? Ay, me siento fantástica porque Perú es muy especial para mí. O sea, yo considero que Perú es como mi origen como cronista, porque yo me hice cronista en una revista peruana. Y es muy satisfactorio poder estar en el año en que Ecuador es invitada especial a la FIL. También considero eso una alegría que en Perú puedan conocer a tantos escritores ecuatorianos y quizás no hay la oportunidad siempre de leernos a pesar de que estamos tan cerca. Así que estoy muy, muy feliz de estar acá. Cuéntanos cómo empieza tu carrera, cómo ves que el periodismo narrativo era de alguna manera lo tuyo, ¿no? En realidad comenzó mucho antes de que exactamente supiera que quería estudiar en la universidad. Tenía 16, 17 años y un querido amigo me regaló noticia de un secuestro de García Márquez. Entonces yo siempre había leído a García Márquez, autor de novelas, autor de cuentos. Nunca había leído a Gabo periodista. Y leer esta novela, este texto de no ficción, fue así como leer una novela. Y yo estaba confundida pensando, pero esto es verdad, porque esta gente existe y esto de aquí pasó. Y ahí fue cuando empecé a explorar y a pensar, yo quiero escribir esto. O sea, nunca leía una novela y pensaba, yo quiero escribir esa novela. Pero en el rato que leo, nos dice un secuestro, dije, yo quiero hacer algo así. Y a partir de ahí empecé a leer cosas similares y empecé a crear esta ambición de que en algún momento escribirlo. Y comencé a trabajar de periodista. Entré a la universidad para estudiar comunicación social y comencé a trabajar como periodista. Aprendí las herramientas del oficio, aprendí a entrevistar, a leer informes, a hacer esto, a dudar, pero todas estas herramientas las tenía ahí acumuladas hasta que llegó un momento de mi vida en el que, después de haber trabajado desde que tenía 18 años, salí de Ecuador y por primera vez en la vida no tenía trabajo y estaba en otro país y estaba pensando qué será de mi vida ahora, que estoy aquí tan lejos, en un lugar donde no hablo el idioma, o sea, hablaba el idioma, pero no era como para escribir en un periódico y esto. Y ahí mi esposo me dijo, piensa que te ganaste una beca, que te va a financiar un año y persigue tu sueño. ¿Qué quieres hacer? Y así fue, yo quiero escribir en etiqueta negra. Y entonces me dijo, entonces anda a hacerlo. Y ahí fue cuando empecé a escribirle a Julio Villanueva Chang, proponiéndole temas sobre Portugal. Y entré en esto y ahí escribí para Etiqueta hasta que Etiqueta se acabó. Y ese fue el recorrido. El inicio de empezar a escribir ya en otros sitios. Sí, escribir en otros sitios. Qué lindo lo que me cuentas de Gabo. A mí, por ejemplo, de verdad, uno de sus libros que más me gustan y que lo sentí también, como dices tú, como una novela, fue Manuel Litín, clandestino en Chile, que me encantó y es no ficción, ¿no? Y justo la vez pasada veía un video de un español que decía que mucha gente como que se queja de que sacan libros de no ficción y no sé qué. Y yo decía, bueno, hay muy buenos libros de no ficción. ¿Crees que de alguna manera hay mucha ignorancia en esto? O tal vez hay mucho desconocimiento de que la no ficción puede ser tan genial como lo es la ficción. Y para terminar nada más la pregunta, justo ayer escuchaba una entrevista que te hicieron, tú mencionabas de algo que decías, esto tú lo lees en la ficción y dices, qué cliché, qué trillado, pero es real, ¿no? Sí, exacto, o sea, uno puede decirlo desde afuera si no conoces lo que es la no ficción, porque la no ficción tiene cosas realmente maravillosas y hay gente que te lee y no sabe que es no ficción y me terminan felicitando por mi estupenda novela realista sobre Nicaragua, que no es una novela, que todo puede ser comprobado y todo eso ocurrió. Pero ese es el momento en el que se dan cuenta que escribir no ficción no quiere decir que escribas plano, no es una tesis de doctorado en la que tienes que estar poniendo, citando, no sé qué, y haciendo un lenguaje súper plano, súper, digamos, pasteurizado y homogeneizado.
sino que tienes las herramientas de la literatura, las herramientas del lenguaje, la creatividad del lenguaje, y puedes utilizarla como te dé la gana siempre y cuando tengas las facturas, los recibos de que esto es cierto. Y puede venir alguien para chequear los datos y puede verificar que cada línea de lo que has escrito es cierto. Entonces, creo que es una cosa de la que la gente no sabe bien de qué se trata. Porque pueden agarrar un libro de Leila Guerriero, pensar que es una novela y en realidad es un libro de no ficción. Claro, claro. Y yo creo que incluso en la no ficción es más difícil, porque como tú dices, hay que corroborar mucho, ¿no? Mucha información. Y la gente, a veces la memoria es vaga, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo haces? O, no sé, para hacerse más incluso de lo que es realmente, puede terminar dándote información que no es tan cierta. Y ahí hay que ir... Y si estás, no sé, bueno, lo tuyo es perfiles, ¿no? Entonces estás haciendo un perfil y esta persona te cuenta que él, no sé, salvó a una persona, luego buscas a la persona, no fue así, él estuvo, pero no. Entonces, ¿cómo vas y abordas y le dices, disculpa, pero creo que acá te equivocaste? Bueno, por fortuna nunca me ha tocado algo así. Generalmente la gente sobre la que he escrito termina siendo modesta. Y los que me cuentan las cosas interesantes son los conocidos y demás. Pero, a ver, escribir no ficción, uno escribe no ficción, pero las herramientas que utilizas son las herramientas del periodismo y lo haces como en el periodismo. Tú llamas a una fuente te dice una cosa, llamas a la otra te dice tal cosa, entonces llamas a la otra, corrobora y dice, no, eso no es cierto, esto aquí, tú llamas a la otra y dice que no es cierto. Entonces es exactamente lo mismo. Y claro, la memoria es frágil y la gente no se acuerda bien de las cosas, entonces cuando estoy recreando una situación, una escena de la infancia, por ejemplo. Eso hice en Nicaragua. Hay un capítulo de Volcánica que es sobre cómo habitaron el lado del Atlántico, de la costa del Atlántico, cómo llevaron una cantidad de gente de la zona del León, donde había habido una erupción volcánica, y toda esta gente se había quedado sin... O sea, se perdieron las cosechas, había descontento, y Somoza, para evitar que estas personas fueran carne de guerrilla, que se unieran a las guerrillas, les dio terrenos del otro lado del país. Podían ir allá y vivir, y el gobierno les daba el terreno, las vacas, el no sé qué. Entonces pasaron de ser jornaleros a ser propietarios. Entonces, para contar sobre esto, cómo fue esta movilización, en realidad tuve que depender de los hijos, de la gente que llegó ahí siendo niños. Y eso fue preguntarles a un montón de personas cómo fue tu viaje. Entonces ahí tenía la gente que era las primas que viajaron juntas. Entonces una decía una cosa, otra decía otra cosa, pero las cosas en las que coincidían, esas son las cosas que yo podía contar. Claro. O sea, que estaban volando en un Hércules y había una vaca en el Hércules, o que había unos cerdos en el Hércules y las gallinas y la gente. Entonces todas esas cosas fueron porque son personas muy mayores que vivieron eso cuando eran niños o adolescentes. Entonces hay que agarrar todo y juntarlos y ver qué es lo que sale de Claro, eso. pero es un trabajo bastante, no solo minucioso, sino de bastante tiempo, que demanda mucho de uno. Sí, no, demanda muchísimo, pero es que para hacer no ficción hay que hacerla bien y hay que hablar con cientos de personas. Y eso a mí me da mucha satisfacción cuando leo algo que he escrito y veo que tengo muchísima información y que hablé con tanta gente, porque siento que he hecho bien mi trabajo y que no es algo que alguien va a decir, no, eso no pasó aquí, porque tengo un respaldo de los testigos, de la prensa, de los archivos, de los libros. Tengo todo eso que está atrás mío y que sustentan esta historia. Y justo ahora que decías, ¿no?, que gracias a Dios de alguna manera te ha tocado gente que no es arrogante, hablamos de Cristiano Ronaldo, que es lo que todo el mundo piensa de él, ¿no?, que es muy arrogante. Y cuán importante entonces es poder investigar y poder también, porque te escuchaba hablar de mucho del contexto cultural, ¿no?, que tú ves a una persona porque no sabes realmente su historia, y lo bonito que es poder retratar a esa persona para que tú conozcas, o sea, como lector digas, oye, la figura que me había hecho no es lo que me había hecho, ¿no? Y cuán importante es eso también, o sea, ver ya no solamente las personas que me cuentan, sino también en dónde vive, cómo se relaciona y todo eso, que también es parte del trabajo, ¿no? Sí, el contexto y la historia para mí son cosas
innegociables. Eso de ahí nunca puede salir de un proceso mío de escritura. Yo leo libros de historia. La historia te da muchas pistas sobre el presente, sobre el pasado, sobre esto. Y tengo que hablar con la gente para entender cuál es el contexto cultural, cómo las personas perciben. O sea, cuando yo estaba escribiendo sobre Cristiano Ronaldo, los portugueses, ninguno entendía por qué decía que era arrogante. Me decía, pero ¿por de qué es arrogante? Yo, porque he dicho esto, pero es que es verdad. Yo sí, ok. Y claro, y en ese momento que ya llevaba un tiempo viviendo en Portugal, me di cuenta, tiene todo el sentido, porque aquí la gente dice las cosas como tal le parece y como si fueran, sí, esto es así. Y los portugueses son muy literales y no tienen esta falsa modestia que nos encanta a los latinos. Si nos encanta, no, eso no. ¿Para qué van a perder el tiempo en esto? Entonces son muy concisos, concretos y te dicen las cosas como si fueran una verdad sagrada. Entonces sí, que te digan esto. Yo hablé con gente, con el Vasco Pimentel o con Walter Hugo Main, que es un escritor portugués, y les preguntaba sobre Cristiano Ronaldo y decían, no, ¿por qué? Ninguno entendía, ninguno le cabía en la cabeza, a tus profesores a ninguno le cabía en la cabeza que por qué decirle arrogante a Cristiano Ronaldo. Claro. Y fue ahí cuando hice el clic. Esto es una cultura distinta a la nuestra. Nosotros estamos viendo a una persona desde nuestra óptica, desde nuestra forma de entender el mundo, y no es. Él habla a través de su cultura. Claro, que es justo lo que comentábamos con Vasco, ¿no? Que cuando tú entras al texto dices, oye, este pata qué pesado, qué pedante, ¿no? Que le dice a su esposa, mira, ¿sabes qué? Un minuto, no me hables, ¿no? Pero luego vas entendiendo que es parte de la esencia de él, sí, ¿no? O sea, como dice Caetano Veloso, Gilberto ninguém é normal. Todo el mundo tiene sus cositas. Todos tenemos nuestros tics y nuestras formas de ver. Hay cosas que nos desagradan muchísimo, y en el caso de Vasco Pimentel, el tema del sonido, del ruido, es algo que es básico en su vida. Entonces es algo básico que lo convierte en un sonidista genial para el cine, pero que también por otro lado lo siente tanto, tiene tanta sensibilidad, que en el día a día es muy difícil. ¿Ya? Y eso al principio yo pensaba, ay no, qué feo comenzar así. Yo pensaba sería más bonito comenzar con la escena que inspiró lo de Lisbon Story, cuando él le da a los niños y les presta sus oídos. Esa parte es así como, es igual, porque él es lo que él hace con nosotros, nos presta sus oídos para las películas en las que él trabaja. Estamos escuchando el mundo como él lo está concibiendo, la arquitectura que él ha concebido para esa película. Pero luego, lo que me pareció súper curioso es que mucha gente me dice, me siento totalmente identificado, no me gusta que nadie me hable en la mañana. Y yo así me encanta. Ok. Me sentí muy tranquila, me dio así un alivio saber que hay tanta gente que siente, gente además que se siente ahora con permiso de decir. Claro. Que se agobia cuando le hablan en la mañana. Entonces, cada uno tiene sus cosas, y lo que a nosotros nos parece fuerte. Pero es de alguna manera un golpe que te atrapa, ¿no? ¿Cómo saber por dónde empezar? Eso de ahí es una magia que está en nuestro cerebro y que se activa en el rato en el que empiezas a contar las cosas a tu editor, porque eso es lo que yo hago. Cuando voy a hacer algo y empiezo a contar la historia, me doy cuenta que mientras la voy contando, se va armando el esqueleto. Y siempre comienzo por donde voy a comenzar. Cuando comencé a hablar sobre esta historia, lo primero que dije fue esto. Vasco le dice a su mujer que se quede callada en la mañana. Y luego hablábamos con el editor, con Eliezer Budasov, y le decía, no quiero ponerlo porque me suena muy machista. Si este tipo que manda a callar a la mujer en la mañana, lo van a odiar, no van a terminar de leer el texto. Y ahí yo propuse, dije, no, pero al final dijimos que no, que en realidad esa era la forma. Y en realidad es lo que mi instinto me dijo, fue lo primero que quise contar. Así que no tengo fórmulas, porque lo que hago es empezar a hablar y lo primero que sale es por ahí donde comienzo. ¿Y alguna vez has abandonado algún reportaje? O sea, algo que hayas dicho, no, con esto no puedo, me sobrepasa, o este personaje no se puede. O sea, no lo he abandonado, es que no he podido hacerlo. O sea, tengo 2 textos que no,
creo que no voy a escribir nunca, porque en un caso es un terrorista italiano que vive en Nicaragua y que es protegido del gobierno de Ortega. Entonces yo ya viví en Nicaragua, había escrito un libro que les había molestado mucho y no me hacían nada porque mi marido era embajador de Brasil en Nicaragua, entonces tenía esta protección. No era... Claro. Acabaron con los periodistas en Nicaragua, pero no podían hacer nada conmigo gracias a eso. Por otras cosas. Y yo quería hablar, antes de que ocurriera lo que ocurrió en el 2010, yo quería contar la historia de él, porque él es parte de las Brigadas Rojas que secuestraron y asesinaron a Aldo Moro. Y él es el único que escapó. Y sus papás trabajaban en el Vaticano. Entonces hay un historión ahí. Y el tipo se reinventó, primero como buzo, luego como chef. Entonces es una historia de redención sin arrepentimiento. Entonces es una historia con mucho trasfondo católico. Y esta idea de la redención y del arrepentimiento y esto y todo eso de ahí yo quería contarlo, pero él me dijo que tenía que consultarlo, porque en Nicaragua todo se consulta con Ortega y con Rosario Murillo. Entonces luego 15 días me dijo que no, y de ahí intenté buscar formas de contar la historia y no. Y la otra es una historia que no conseguí contar sobre una portuguesa que es una neuróloga. Yo quería contar su historia, pero ella y su marido viven en Estados Unidos y son profesores en una universidad en California. Y yo pedí un montón de veces que me dieran la entrevista, pero nunca me dieron la entrevista. Ellos son Antonio Damasio y Hanna Damasio. Él es súper conocido, él da los TED Talks, él escribe los libros, el error de Descartes, pero ella es la que hace los libros para los neurólogos, es la que hace las modificaciones de las máquinas de imagen, ella es la que hace los tomos complicados, lo que la gente, lo que no va a ser un bestseller, pero que es lo que los neurólogos leen, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, este hombre que escribe y que da charlas de TED sobre que los sentimientos viven en el cerebro y demás, y esta mujer que tiene un matrimonio en el que son una pareja poderosa de la neurología, que han dedicado toda su vida a eso, yo quería contar su historia de amor, pero nunca me quisieron dar la entrevista. Así que esas son las dos que no he podido contar con mucha tristeza. Muchos escritores y muchas escritoras me han hablado acerca de la obsesión, ¿no? De que escriben cuando algo los obsesiona. Y creo que es algo también que funciona mucho en el periodismo, ¿no? Sí. Y justo te escuchaba hablar de que cuando escribiste lo de Roberto Carlos, o sea, yo imagino que en este punto ya te sabes todo el repertorio. Todo el repertorio, porque sonó en mi carro sin parar durante 6 meses. Todo. Todas las épocas, hasta las canciones sobre las ballenas, todo. ¿Y esta obsesión es la que de alguna manera te impulsa? Sí, la obsesión, y en este caso, por ejemplo, mi obsesión actual, que es Taiwán, es porque quiero entender, porque es complicado, porque ¿qué es Taiwán? ¿Es China? ¿No es China? La cultura es china, pero hay un discurso oficial de no. Hay una relación con Japón que es súper distinta a todos los otros países o regiones de Asia que fueron colonizados por Japón. Todo eso me intriga. Quiero entender esta gente. Yo veo a Taiwán y digo, eso sería China si no tuviera el régimen que tiene. Porque es el mismo nivel de capitalismo, el mismo nivel de consumismo que hay en China, pero sin el control, sin estos horas de espera para cruzar de una calle para otra, mostrando los documentos. Nunca puedes salir sin tu pasaporte cuando estás en ningún lado de China. Tienes que estar siempre con los documentos, siempre vas a pasar un control. Hay estos controles así como si fuera el aeropuerto en la mitad de la calle o en la entrada del metro, a la salida del metro. Todo eso no existe en Taiwán. En China hay un tipo de sociedad de modus vivendi, de ver lo que pasa, la censura. En Taiwán fue el primer territorio asiático que aprobó el matrimonio homosexual, es el lugar de
el desfile El Orgullo Gay más importante de Asia, digamos del mundo. Viene una cantidad de gente absurda a Taipei en octubre para el desfile. O sea, se repleta. Yo vivo en ese barrio, en Xinyi, donde comienza y termina en Ximen. Y es así una cantidad de gente que obviamente no son locales. Entonces es un lugar muy liberal, un lugar muy divertido, muy abierto, muy tropical, muy cálido, son muy cariñosos. Los taiwaneses son lo que uno piensa de la cultura asiática, ¿no? Sí, porque es una isla tropical. Tiene una cantidad de mezclas y la gente, una vez hablaba con un académico que entrevisté para el libro y él me decía, en realidad somos así tan abiertos al extranjero porque somos una isla de perdedores. Aquí han terminado todos los que han perdido las guerras, todos los que han sido perseguidos. O sea, somos unos perdedores, así que entre nosotros tenemos que apoyarnos. Y yo no diría exactamente que ustedes son unos perdedores en ese momento, pero al contrario, se han dado cuenta que tal vez hay otras cosas que valen más la pena que guerras o que... Sí. Entonces es esto de Taiwán, la gente dice, vives en Taiwán, la guerra, la invasión de China. Eso de ahí no es un tema en el cotidiano, la gente no piensa en eso. Y la gente tiene ya una teoría de lo que va a pasar, y claro, y China nos rodea y hace sus ensayos, y la gente, ok, y hacen unos ensayos de... Pero no viven con ese temor de que... No, eso no es un asunto. ¿Ya? Inclusive hay personas que no lo ven con malos ojos. O sea, he encontrado muchas élites económicas que se mueren por integrarse, porque eso les facilita los procesos de exportación, de importación. La OMC es un dolor de cabeza para ellos, tienen que trabajar con el región de Taiwán, pescadores, no sé qué, es una complicación que no tendrían si fueran una provincia de China y exportarían como China. Hay una cantidad de gente que considera, o sea, hay gente que ya se está muriendo, es una generación que está, o sea, hay gente que más bien que está muriendo, que sus padres los criaron pensando en volver. Gente que venía por un ratito hasta que ganáramos la guerra y luego regresamos. Entonces, hay toda esta gente que es la cultura de China y que se sienten chinos. Pero también hay una cantidad de gente que creció y que yo tengo una amiga que su abuela habla taiwanés y japonés, pero no habla mandarín porque ella fue criada en una escuela japonesa durante la colonia. Entonces hay una gente que en cambio tiene una nostalgia de cuando Japón, porque Japón los trataba como, Japón hizo cosas horribles, no tan horribles como lo que hizo en China continental y en Corea y en Filipinas, pero hizo cosas horribles. Pero tienen esta perspectiva de que Japón los trataba como una colonia modelo y les hizo todo el sistema del ferrocarril y modernizó y una parte de unas ciudades, construyó unas ciudades que parecían europeas, al estilo japonés, Y yo digo, pero es el único país que ha sido invadido por Japón, que hizo colonia de Japón, que mira como nosotros a Japón. ¿Por qué? Porque cuando llegó el gobierno de la República de China a pasar el rato mientras ganaban la guerra, llegaron e instalaron una cosa que se llama el terror blanco y desaparecieron gente, fue una dictadura horrible. Entonces hay gente entre uno y otro ¿cuál fue menos malo, por así decirlo? Exacto, esa es la percepción de estas personas. Entonces, no están de acuerdo en lo que son. El gobierno que está en ese momento en el poder es un gobierno que está intentando borrar lo chino. Pero no puedes borrar lo chino en un país que habla mandarín, cuando todas las deidades las trajeron del continente. La medicina es tradicional china. O sea, ¿de qué me estás hablando? El Museo del Palacio Nacional es el contenido de la ciudad prohibida. Vas a la ciudad prohibida, pobrecita, está vacía, no hay nada, y todo está en Taipei. Entonces es esto, tengo que entenderlo, o por lo menos por explicarle a la gente qué es lo que los taiwaneses sienten. Que hay unos que piensan esto, que otros piensan esto, que otros piensan esto, y que no es una unanimidad. Ni siquiera se llaman Taiwán, el nombre del país es República de China.
¿Y ahora estás trabajando en algún texto por Estoy allá? trabajando en ese libro. En octubre sale Plastificados, que es el libro, el ensayo sobre el plástico y la invasión del plástico, pero en ese rato estoy trabajando alrededor de este libro que se va a llamar Formosa, que es el primer nombre que tuvo la isla. Y hay muchas cosas que me faltan de reportear, entonces es muy interesante. La obsesión de la comida es impresionante. Cómo comen los taiwaneses, la cantidad de comida que comen. Yo nunca he conseguido poder ir a una cena en Taiwán y probar todos los platos. Y eso que hago, si agarro un poquito, y, o sea, voy probando un poquito, y llega un momento de la noche en el que ya veo las cosas pasar y digo, no puedo más. Y la gente sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo. Pero voy a llegar algún día a eso. Listo, muchísimas gracias de verdad, Sabrina, De verdad, nada. muchísimos éxitos. Estaremos esperando entonces tu último libro. ¿Me repites? ¿Cómo se llama la isla? Plastificados. No. Y el otro, el nuevo de Taiwán. Formosa, los dos. En octubre ya está uno. En octubre y Formosa no sé cuándo salga. pero va a salir. Muchas gracias a ti. Qué gusto conocerte. Igualmente, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias.